tardes para todos y todas que se han venido conectando a este espacio. Estamos esperando que ya va a buscar unos audífonos para que se escuche un poco mejor. En la tarde de hoy vamos a hablar de sanar la muerte, de este tema tan trascendente para todos, pero del que no hablamos muy seguido, sobre todo el que no nos educamos sobre este tema. O lo que vamos aprendiendo sobre en la vida, en el transcurso de la vida, no es lo mejor y vamos creando impresiones y memorias emocionales que muchas veces son aversivas, tristes, difíciles de transitar. Entonces vamos a hablar justamente de cómo podemos, y si es posible, sanar justamente este concepto y esta experiencia de la vida misma, que es la muerte. Doc, muy buenas tardes. ¿Me Buenas escucha bien? tardes. Sí, ¿tú me escuchas bien ahora? Sí, solo cuando se mueve un poco el micrófono se escucha el ruido, Ok, pero el ahí resto me mejoró. escuchas bien. Ok, Sí. perfecto. Bueno, muchas gracias primero por aceptar la invitación a este espacio y hablar de este tema en el que pues es experta aquí en Colombia, que nos ha ayudado a aprender mucho. Y en esta tarde, con este tema de sanar la muerte, eh, pues primero que todo, para las que no conozcan a la doctora, ella es médica de la Universidad Javeriana, especializada en medicinas alternativas, con más de 35 años de experiencia en este caminar acompañando procesos de duelo y conferencista y tallerista. Autora de varios libros súper recomendados, aquí tengo el que más me gusta a mí, Legado de Amor, parece fantástico más porque tiene actividades muy prácticas para trabajarse, ¿no? Bellísimo. Pero también tiene otros 3 libros más, Experiencias con el cielo, Mundos invisibles y Cómo es el cielo, que es el de los niños, ¿verdad? Ese El no de lo niños tengo. y los adultos que no les gusta leer, Ah, qué realmente, chévere. porque es un resumen, no todo el mundo se va a leer, no le gusta leer, en cambio, cómo es el cielo es para adultos y para niños. A mí ese me encanta, Ah, qué pero bueno. tenemos que entender que como adultos las imágenes nos Ujú, llegan mucho más que 100 palabras. es verdad. Entonces, pues está con unas imágenes muy claras sobre cómo es el cielo y cómo lo podremos imaginar. Súper. Ese estoy en mora de adquirirlo, pero prontamente estará en mi biblioteca. Sí, sí, vale la pena. Bien. Doc, para las personas que no la conocen por primera vez, van a escuchar. Me gustaría que pudiera, en su propia voz, contar cómo fue este primer acercamiento a trabajar este tema, de dónde surgió, cómo llegó ese tema a su vida. Bueno, primero yo creo que fue por mi madre, por mi familia. Ujú. Eh, Mi mamá quedó huérfana con 8 hermanos, con 7 hermanos más desde muy joven. Pero mi abuela les inculcó que su padre, que era mi abuelo Bernardo, estaba vivo en un lugar y acompañándolos y que estaba en el cielo. Entonces, nunca en mi familia, desde chiquita, nunca se habló de la muerte como algo terrible, sino como algo que era pasar a un sitio maravilloso y que desde allá nos seguían ayudando. Y durante toda mi infancia y adolescencia tuvimos muchas pruebas de las ayudas del otro lado, ¿cierto? Ajá. Entonces, pues nunca hubo susto y mi mamá tranquila antes de que éramos pequeñas me decían, bueno, y cuando yo ya sea mayor y si quieren me llevan a una casa de la tercera edad, pero cuando me vaya a morir no me van a meter a un hospital. O sea, hablábamos de la muerte con toda tranquilidad y sin susto y sin aspavientos y nadie nunca le dijo a nadie, no, no hables de eso porque entonces atrae la muerte, no, para nada, era parte Ujú. de la vida. Entonces, mi abuela, que joven quedó viuda, pudo sacar a sus hijos adelante enseñándoles valores y virtudes. Entonces, en mi casa era como normal hablar de ese tema sin susto. Y por otro lado, en mi familia, la de mi padre, porque eso es por el lado de mi madre, pero no en ambas familias, padre y madre, ha habido talentos, yo diría que psíquicos, ¿cierto? Ujú. Entonces, pues algún tío mío recibía mensajes del otro lado que los comprobábamos como reales, ¿cierto? Sí. Él fue un sanador muy importante en la zona de Viejo Caldas, ya es Ujú. mucho mayor, pero pues ahí podían ir 100, 200 personas los fines de semana. O sea, uno como que el intercambio con el mundo espiritual, el mundo de la energía, pues era normal. Mi papá era un político importante, fue ministro, fue senador, y él podía ver eso y no lo descalificaba. Entonces, no Ujú. descalificar esos procesos importantes y tampoco se les dignificaba, simplemente era algo que pasaba en la vida. Entonces, ya cuando yo empecé a estudiar medicina, me incliné por las medicinas alternativas, que es medicina Ujú. energética. Me empezó a ocurrir que en el consultorio, lo mismo que le pasaba a mi tío, podía de pronto ver a las personas que han pasado al otro lado, los seres fallecidos,
con mensajes que yo no tenía ni idea, pero lo que yo oía y le contaba a la persona que estaba en la camilla, oye, te dicen tal cosa, te dicen tal otra, y decía, sí, eso es verdad. Entonces fue algo muy lindo. A mí no me pasó como le pasa a la mayoría de los videntes que empiezan desde chiquitos. A mí fue ya siendo una persona adulta, pero siempre confiando en el más allá, que me empezó a pasar y a veces me sigue pasando, no es algo que dependa de mí. Entonces, cuando pude compartir con mis pacientes los mensajes que traían del cielo, pues es que eso es algo que les sirve a todos, ¿sí? Y es Entonces, por demasiado ahí, contundente. Ajá. sí, sí, entonces les sirve a todos y personas que iban, por ejemplo, con enfermedades terminales, con cáncer, tenían susto grandísimo a la muerte. Y les decía, pero mira, cuando te mueras vas a poder seguir ayudando y podíamos hablar de la muerte con tranquilidad, como decir, cuando te vas a la universidad vas a poder seguir viniendo a la casa a ayudar, ¿cierto? Sí. Entonces, pues da una perspectiva, a mí me parece alegre, hermosa, eh, Esperanzadora. enten- entendiendo la tristeza del duelo, ¿no? Yo, o sea, si algo comprendo y con todo buen humor te voy a decir, sanar la muerte, lo único que no podemos sanar es la muerte, el muerto está muerto, ¿cierto? Ujú. Lo que sanamos es el duelo que nos produce la muerte de alguien cercano, ¿cierto? Y lo primero Ujú. para sanar ese duelo es aceptar la muerte. Como que todos la vamos a tener, el budismo hace mucho énfasis en eso, en la impermanencia, en que en Ujú. algún momento nos hemos ido, y que fue lo que me enseñaron a mis chiquitos, y a no tenerle miedo, como me imagino que a la mayoría de las mamás no le tienen miedo que sus hijos pasen a la universidad. No significa que no lloren cuando se van a la Ujú. universidad, sobre todo si es al extranjero, pero hay una sensación de que están haciendo su proceso. Claro. Y ahí cuando colocaba el post que acompañó la invitación, hablaba de sanar la muerte en el sentido justamente de que la tenemos asociada con que es un castigo, que es algo malo, que como si los buenos no se murieran, o como si fuera realmente una imposición negativa y no como parte del proceso mismo de la vida. Y entonces, eh, como en tu caso, como en el mío, que es que en nuestras familias crecimos viendo y escuchando el tema de la muerte y de la existencia de la espiritualidad, entonces pues uno se le hacía muy natural Ujú. el proceso sin negar claramente el dolor que significa, La porque así tristeza, un familiar se vaya exacto. a vivir lejos, a uno le genera un impacto emocional. Pero es como esa guerra en que fuera algo negativo y que me estás quitando algo y por qué me estás castigando, que ahí empiezan otra serie de procesos a generarse y que como tú indicas muy bien, el budismo nos enseña a ese desapego porque sufrimos no solo con los duelos de nuestros muertos, sufrimos con los duelos de pareja, con los duelos de una parte de nuestro cuerpo, con el duelo que todo lo que significa para nosotros pérdida. Doc, ¿cómo fue para usted el hecho de esto dentro de un mundo científico? Entra siempre, como dices, a ser invalidado por las personas que no han tenido esas experiencias o que no lo perciben. ¿Cómo fue ese proceso a nivel personal? Pues mira, a mí el proceso, más que el proceso de mediunidad, entre comillas, fue el proceso de Ujú. la medicina alternativa que yo lo empecé unos Mm. 15 años antes de que empezara a tener esos mensajes, o 20 años. Y al principio, obviamente, como que yo no entendía que los médicos descalificaran todo lo que hacíamos los médicos alternativos, porque nos descalificaban durísimo. Sí. Pero ahora con el tiempo, pues no deja de sonreír interiormente. Éramos hace 30 años, porque yo llevo más de 30 años ejerciendo medicina, éramos unos cuantos los que decíamos que hay que quitar azúcar. Y yo recibí críticas severísimas de pediatras, que cómo era que había una médica que le quitaba el azúcar a los niños. Ahora Ujú. yo creo que no hay pediatra que no diga, bájele por lo menos al azúcar. Ujú. Los lácteos, ir bajando los lácteos, ya se sabe que eso molesta mucho todas las vías respiratorias. Ujú. Muchas cosas de lo cual nosotros hablábamos y los cuales se burlaban cantidades, ya son validados. Todas las universidades importantes del mundo ya tienen medicina alternativa, ya sea acupuntura, homeopatía, terapia neural, pues tiene. Pues a mí al Ujú. principio sí, no niego que me dolía, porque pues digamos, eso seguramente es vanidad, pero yo en mi universidad era de las mejores de mi curso, y de pronto que pensaran que uno era alguien que está engañando, que está estafando, a mí me parecía como una frente, decía, ¿cómo no nos van a conocer? Porque todos mis amigos homeópatas o sintergéticos como Santiago Rojas, Juan Ospina, todos son, pero de una cabalidad total, de una entrega, de una educación, de una disciplina, de una rectitud enormes, y a por fuera éramos los brujos los que estafábamos, entonces eso al principio me dolió. O sea, que lo que pudieran decir después, porque yo ya veía mensajes del más allá, pues
yo ya estaba con el cuero duro, Ujú. ¿cierto? Entonces, cuando yo empecé a escribir, cuando yo escribí el primer libro, Experiencias con el Cielo, que a mí me parece muy lindo, no porque yo lo haya escrito, es que fueron la recopilación de experiencias del cielo, entonces yo Ujú. simplemente las narré. Mi hijo me dijo, ¿tú de veras la vas a publicar? Si la publicas, la posibilidad de que se te lleven a una clínica de reposo es muy grande. Va a venir, me dijo, mamá, va a llegar la policía por ti y te va a llevar en camisa de fuerza. Ujú. Y yo dije, pues es que este es el mejor legado que yo puedo dejar, es hablar sobre este tema. Entonces, ya ella no tenía vergüenza, no tenía nada. A mí me han hecho bullying por eso en varias partes, ¿cierto? A Ujú. usted la bruja que ve. Y por otro lado, tengo miles, centenares de correos, que yo creo que ya son más de 1000, diciéndome que muchas gracias porque se les quitó el miedo a la muerte. Entonces, entre Total. 4, 5, 6 que critiquen y que te digan, porque pues obviamente entiendo que hay gente que piensa que esto es demoníaco, y los centenares que me han dicho y que me siguen escribiendo y me escriben, muchas gracias, aprendí, pude hacer el duelo de mi papá, pude hacer el duelo de Ujú. mi mamá, pude hacer el duelo de mi Claro. hijo. Entonces, pues ya, eso me da a mí un contento enorme. Pero al Claro. principio la otra parte sí me conmovió la, la mente tan cerrada de la gente a pensar en nuevas ideas como era poner una dieta, que ahora Sí, 20 años o 30 años después es claro. la norma. Eso te fue preparando para ese otro momento en el que ya, Sí, como dice, ya, pues eso lo sentí como un golpe menor, sí, digamos, como sí. mucho más, más suave. Y realmente sí me sorprendió, pero positivamente, cuando yo saqué el libro. Yo pensaba que lo iban a comprar eran mis pacientes que me conocían. Y el libro ha sido un éxito en ventas, porque eso sí depende del cielo, ya no depende de mí. Pero yo creo que las personas que lo empiezan a leer saben que ahí hay una honestidad en el diálogo, en el escrito, no hay mentira, no hay de lo que nos acusaban a los médicos alternativos que éramos estafadores. E incluso nos llegaron a excomulgar. Un padre famoso dijo que había que excomulgar, pues no nos llevaban a excomulgar, sino él propuso que todos los que trabajábamos en medicina alternativa nos deberían excomulgar. Entonces uno dice, la mente de los humanos se ha cambiado enormemente, ahora se habla de la muerte, de la reencarnación, de todo con una mente abierta. ¿Y qué es lo bonito de los duelos? Eh, que el duelo le abre a la persona esa búsqueda de la verdad que va más allá de lo que te dicen. Entonces por eso mucha gente empieza a leer el libro y dice, yo creo en esto, independiente de que nunca haya leído sobre ese tema, porque el duelo abre una búsqueda eh, al conocimiento. Yo digo que esa es la verdad. Y el duelo te abre unas fronteras que sin el duelo no las tratamos de cruzar. No sé si me explico. Sí. Uno intenta decir, ¿dónde está mi ser querido? Y empezamos a buscar en todas partes dónde es que está, qué pasa, qué han dicho, y ahí es donde este tipo de libros sirven. Y para la misma persona que incluso transita ese camino, o sea, que tiene el tiempo, porque no todos tendremos, no sabemos, tendremos el tiempo de tener ese espacio de transitar conscientemente la muerte, pero en mi experiencia ha sido que aquellas personas que logran ese proceso consciente de aproximarse a la muerte, de amistarse con ella, de poner las cosas en equilibrio, tienen un despertar emocional, espiritual tan bonito, o sea, es como que catapulta el desarrollo del ser, ¿no? Porque está como que toca unas fibras que otras cosas en tu vida no te las tocan, pero estos procesos sí. Y las pacientes familiares que sobreviven al paciente, también comienzan a cuestionarse sobre la vida. Es parte de lo que tú hablas también, el legado de amor, de cómo comprender la muerte para comprender la vida, ¿no? Entonces, ¿cuál es el legado que dejamos y qué podemos aprender a hacer mejor a raíz de este aprendizaje que ya nos están dejando? Y lo otro que me parece lindo o interesante que planteas es cómo nuestra cultura occidental reciente negamos y tenemos esta relación con la muerte cuando nuestras culturas ancestrales y las culturas de Oriente tienen una relación completamente diferente. Y pareciera que estos últimos 100, 200, 300, 400 años que nos hemos relacionado diferente con la muerte fueran como la realidad y tenemos que por eso sanar nuevamente nuestra relación Sí. con este momento que las culturas ancestrales lo vivían. Claro, sentirían su dolor, pero lo procesaban con sus ritos, pero también era diferente. Había una continuidad, ¿no? Una forma Y diferente había de... una fe un poquito, yo creo que tiene que ver mucho con la fe entendida como en qué crees. Uh -huh. Entonces, la mayoría de nuestras culturas, yo creo que todas creen en un más allá, pero ahora parte grande de Occidente no cree en un más allá, Uh ¿cierto? -huh. Yo sé que hay una ola de espiritualidad muy grande, pero es mucho más la ola de las personas que no creen sino en lo material.
y creen que al morir no va a haber nada más. Puede que todavía en Latinoamérica no sea mucho, pero el ateísmo, y no lo desprecio para nada, está creciendo en el mundo porque pues lo que pasa en el mundo y lo que nos enseñan las religiones todavía no se ajusta, excepto cuando uno, creo yo, esto es mi idea, pensamos en la reencarnación. Entonces ya uno dice, ya tiene un sentido, el dolor, las dificultades tienen un sentido porque estamos aprendiendo de vida en vida. Entonces cuando tú pierdes la fe, entonces la muerte se vuelve realmente una puerta cerrada que ya no se va a volver a abrir, entonces se te desapareció su ser querido por completo. Pero el indígena en nuestros ancestros y los que tenemos alguna forma de ver el mundo más allá, pues va a ser, se nos pierde el cuerpo físico, pero no perdemos a la persona porque sigue algún tipo de contacto. Entonces los rituales que se hacían básicamente era para mantener el contacto o reconstruirlo porque se ha perdido con la muerte y se reconstruye a través del Día de los Muertos, a través de ponerles alimento, que obviamente de alguna forma sabemos que él no se va a venir a comer el alimento, pero las vibraciones de amor es lo que sí los va a alimentar. Entonces yo creo que la fe, y no he leído los reportes recientes, pero sé que hace 20, 30 años había cada vez más gente que creía menos en Dios, así hubiera un grupo de espiritualidad que creía más en la reencarnación. Son distintos como grupos que hay, ¿no? Entonces ahora yo siento que hay un grupo importante que tiene una espiritualidad mucho más valiosa porque es una espiritualidad que está basada en la búsqueda de la verdad, no en una fe del carbonero. No es que te dijeron tienes que creer en esto y si no crees te condenas, ¿cierto? Entonces parte yo digo que el bullying que me han hecho a mí es porque pues hablar con el que está en el otro plano es mal hecho, pero los videntes de Fátima, eso era lo que hacían, hablaban con la Virgen y nadie más los veía. Yo ojalá viera a la Virgen, pero nunca la veo. Entonces es muy chistoso, los videntes de Fátima, los videntes de Lourdes y eso, ellos al principio los atacaron y luego son súper venerados. Y las demás personas que hacen lo mismo que ver gente del mundo espiritual, entonces ya cuidado porque eso es del demonio. Entonces poco a poco las personas que van teniendo un conocimiento más que una creencia soportada en el estudio, se van dando cuenta que la espiritualidad existe, que es un mundo real y que le da un valor a sus vidas que la otra fe del carbonero no les da. No les da. Me recordó a la historia de Brian Weiss, que él narra cómo fue también su experiencia de que, exactamente, dijo, me van la comunidad científica, aquí me van a vetar, dudó mucho en publicar su primer libro. Él decía, pero es que la contundencia y la fuerza de la experiencia, de todo lo que estoy escuchando y la coherencia lógica, o sea, va más allá de cualquier cosa. Entonces, ¿cómo es ese cambio de paradigma? ¿Y tú sabes él qué le dijeron en una regresión que tuvo sobre ese tema? ¿Qué le dijeron? Él estaba una vez en Europa en un taller sobre espiritualidad y tuvo una pesadilla terrible, terrible, en que él se vio en una cárcel, en una mazmorra, y la pasó muy mal, y al día siguiente una de sus talleristas se le acerca y le dice, usted durmió mal anoche, y porque es que eso se lo oí contar a él. Entonces él dijo, sí, ¿usted cómo sabe? Dijo, es que en mi familia podemos entrar en los sueños de los otros. Entonces quiero explicarle su sueño. Wow. Usted en otra vida habló de la reencarnación cuando no tocaba y usted murió por eso, en esa, digamos, mazmorra, en ese calabozo. Y ahora en esta vida a usted le toca ser de los precursores de la reencarnación, porque ya en este momento sí es el momento prudente de hablar. En el momento en que usted habló no era prudente y por eso le pasó. Ahora usted tiene que hablar. Ah, sí, sí lo leí en un libro, él lo narra en alguno de los libros, ahora recordé la historia, entonces que sí era una época diferente y ahora tenía la tarea de hacerlo. Los libros de David son súper recomendados para quien esté interesado. Doctora Anza Lucía, ¿se puede reducir el impacto del sufrimiento de un duelo? Sí, yo sí creo que se puede reducir, pero toca, es como puedes evitar ahogarte en una piscina sabiendo nadar, ¿cierto? Si no, eso es muy difícil. Entonces, cuando tú aceptas la idea de la muerte, pero eso tienes que prepararte antes, o sea, si a mí me tiran ahora y yo no sé nadar a un río, lo más probable es que me ahogo, pero si yo he practicado, entonces, por eso todo Oriente nos enseña sobre la muerte, pero no como hablábamos ahorita, como algo terrible, sino como algo natural que tienes que ver como una gran salida a la luz, ¿cierto? Entonces, como te dijera, vas a nadar en la piscina más bonita del mundo, te van a meter en el mar más delicioso. Si sabes nadar, se vuelve algo hermoso. Entonces, uno sí puede bajar el impacto del duelo,
con buenos hábitos. Esto ya me lo han oído varios, pero es importante. Un hábito es el reconocer la muerte. ¿Sí? Segundo, tener buena red de vínculos, porque en el momento del duelo uno es vulnerable, uno no quiere ni cocinar, uno no quiere hacer nada. Entonces, ¿qué hacían las culturas? No las antiguas, nuestros abuelos llevaban comida a las personas que estaban en duelo. Los judíos llevan comida porque es que en ese momento el dolor, por más que sepas de la muerte, por más que estés no sé qué, no es tan fácil. Entonces, si tienes una buena, pero la buena red de vínculos no se construye en un día. Entonces, cuando tú tienes buenas, tu familia, tus hermanos, tus primos, tus amigas o tus amigos, esa red de vínculos es la que le da a uno el soporte. Aprender a recibir. Uno no aprendió a recibir en la vida en ese momento el consuelo, el abrazo, pues no lo vas a saber llevar y te vas a sentir muy solo. Pero curiosamente las cosas que también uno tiene que aprender en la vida para estar preparado para correctamente para un duelo, y no digo que es que uno tenga que estar, entonces tengo que estar pensando en un duelo, no. Los buenos hábitos de vida te permiten tener un buen duelo. Un buen hábito es tener buenos hábitos de redes sociales, eso te sirve, tengas o no tengas duelo, ¿cierto? Pensar sobre la muerte te sirve, tengas o no tengas duelo, porque el pensar en la muerte te hace vivir la vida con más presencia, con más bondad, con más equilibrio, porque sabes que al otro lado, pues lo único que uno se lleva es lo que ha dado, ¿cierto? Aprender, saber manejar la soledad. El que sabe manejar la soledad sabe manejar mejor el duelo, pero si uno no aprendió a hacerlo antes, después en el duelo le va a ser mucho más difícil, pero aún así uno tiene que decirse, si no lo aprendió, decir, bueno, voy a aprender a manejar una soledad. ¿Y cuál es la soledad espiritual? Y que eso me gustaría poder transmitirlo, porque pues los que hemos tenido duelo podemos entenderlo, es saber que no estamos solos, que nuestro ser querido nos acompaña, que tengo soledad de un cuerpo, pero yo siempre estoy acompañada por Dios, por mi alma y por mis seres queridos. Entonces, cuando uno logra esa experiencia, que muchos pacientes míos las han tenido, yo la he tenido, el dolor de la soledad es menos, pero aprendes a no depender de tener la compañía de un cuerpo físico, a no tener que depender de la voz, sino que uno siente una presencia, ¿sí? ¿Cuáles son los otros niveles que yo creo? Yo creo que si uno ha aprendido a orar en cualquier momento, en la oración, la conexión con Dios te ayuda muchísimo en un duelo, porque es una fuerza espiritual que llega y te da el último hábito que yo creo que nos toca a todos en un duelo, que es tener valentía. Y la valentía al principio se pierde, pero la valentía, entonces es la mamá que se le muere su pareja y a través de la valentía logra sacar a sus hijos adelante, pero sin valentía no se logra, ¿cierto? Es la valentía de esa misma mamá o el papá que logran cocinar, pagar los impuestos, hacer cosas que antes no hacían, y eso se requiere, pues la palabra que yo digo es valentía, y valentía, al ser el ser humano vinimos a ser valientes, y ser valientes depende de tener miedo y tener susto, porque el que no tiene susto no es valiente. Yo me tiro al agua y ahí no hay valentía, porque yo no tengo miedo, pero el que tiene miedo y se tira al agua, ahí hay valentía. Entonces nos toca valentía para hacer cosas nuevas, para hacer cosas distintas, para enfrentar un mundo enormemente distinto que ocurre cuando hay un duelo. Aquí para el concepto de la resiliencia, de generar un duelo resiliente en el que logramos trascenderlo y además salir fortalecidos de la experiencia con el aprendizaje que esa experiencia nos dejó, que no significa que no está el dolor, pero que el dolor tampoco es un enemigo, sino un dolor nos dice, bueno, algo importante pasó y pues algo que me genera un impacto emocional, pero que no necesariamente va a generar consecuencias negativas en tu vida, que va a depender de la red de apoyo, de la disposición, de cómo lo comienzo a procesar, que incluso traiga beneficios. Y eso es algo, por ejemplo, que en mi caso, cuando yo lo hablo con los pacientes, cuando llegan al punto de encontrar el aprendizaje de la experiencia, es como que se hace un boom. Ok, tiene un sentido. Sí, probablemente mi camino no va a ser curarme, pero sí va a ser sanar algo en mi vida. Exacto. Entonces, algo que tú dijiste ahora de la palabra resiliencia. La resiliencia empezó a hablarse hace unos 15, 20 años. Antes no se conoce esa palabra. Es un término que viene de los materiales que toman una forma y regresan a la anterior. Entonces, yo pienso que en un duelo, más que resiliencia, hay transformación, porque uno nunca vuelve a ser la misma persona. Uno se vuelve o alguien mucho más frágil y más víctima, o mucho más fuerte y más generoso. De las cosas que sanan los duelos, y lo ha visto
y tú lo han visto tus pacientes y los míos, y la historia está escrita, es que aprendemos a dar. Las grandes fundaciones del mundo salen de un duelo, ¿cierto? Es verdad. Que sanaron su duelo siendo generosos en nombre de su ser querido. Entonces, es las personas que se le murió su hijo de cáncer, hicieron una fundación de cáncer, que se le murió su hijo por X motivo y son oftalmólogos que hacen campañas para ojos, para oftalmología. O sea, tengo muchas cosas en que, entonces, es más que la resiliencia, no vuelves a lo mismo, sino que te transformas, eso es la alquimia, ¿cierto? Sí, Te es cierto. transformas en lo mejor de ti. Y el duelo es el especialista en sacar lo mejor de nosotros. Una de las frases budistas dice que el dolor te te templa y te sensibiliza. Hacen las dos cosas. El dolor no es castigo. Yo que he pasado por dolor, yo a veces decía, bueno, ¿qué habré hecho en otra vida que me ha tocado pasar esto? Y claramente lo entendí a través de meditación, intuición, lo que cada uno quiera, que el dolor lo que hace es crear músculos espirituales, ¿sí? Entonces, el músculo espiritual te hace más fuerte, más gallardo, más noble y más sensible. Esas sí no son palabras mías, son del, pero lo habrán dicho muchos, te hace más sensible. Cuando eres más sensible, eres más generoso con los otros, ayudas más, estás más atento a servir, a ayudar. Y el duelo se hace eso, pero te puede pasar lo contrario. Te vuelves retraído, deprimido, la vida no tiene sentido. Entonces uno tiene que elegir cuál de las dos puertas abre. Es una elección, finalmente, ¿no? Como la felicidad, elegir en cada instante. Y otra cosa fundamental en la que siento que yo particularmente estoy enfocada y lo que quiero transmitir con este trabajo personal que hago es el prepararse, lo que tú dices, prepararse para nadar o para hablar en público en el mismo instante. Bueno, algo se puede hacer, pero si tú has preparado para nadar, para hablar en público, para lo que sea, con bastante antecedencia, pues tú has creado ese músculo emocional o esa capacidad de adaptación mucho mayor que te va a permitir tener las estrategias, saberlo transitar de una forma más tranquila. Entonces, justamente la educación para este momento, para los duelos o para la propia muerte, pues debería empezar muchísimos años antes, de la mano de la inteligencia emocional, ¿no? Que Con la dejamos los siempre como... hábitos, pero Ujú, como a veces nos sorprende el agua, la diferencia de un agua sin saber nadar es que probablemente te ahogues. En el duelo mismo te va dando transformaciones si aceptas, como decir, es como si el agua de pronto debajo hubiera un delfín que te saca y te pone a flotar. Entonces es cuando mucha gente en duelo empieza a hacer lo que hacemos, que es ver Instagrams, leer y demás, ujú. es dejarte llevar por la fuerza precisamente de amor, que fue la que te abrió el duelo, de pronto sentir el amor no puede ser lo peor que hay. Si yo sentí amor, esa misma fuerza me va a ayudar y esa misma fuerza, si uno la permite, en vez de llevarte al llanto, te llevas a la plenitud y puede que no sea la plenitud de un éxtasis total, pero sí la plenitud de decir, oiga, yo amé y me sigo y me siguen amando, yo sigo amando a otro nivel. Entonces vuelve y crece la fuerza del amor, que es la que yo creo que es la que es sanadora de la muerte. Es verdad. Entonces, parafraseándote para que la gente se lleve esas cuatro cosas, sí es posible reducir el impacto del duelo si nos preparamos anticipadamente, reconociendo la muerte como parte del proceso de la vida, tener una buena red de apoyo social, de vínculos reales, no los mil tantos amigos en Facebook, pero con los cuales nunca nos vemos, sino la red real. Aprender a recibir, que muchas veces en esta cultura qué difícil es aprender a recibir porque sentimos que somos como vulnerables o que no podemos. Y la cuarta tiene que ver con los hábitos, tener unos buenos hábitos de vida y aprender a estar solos, me imagino que la Y los alimentación. hábitos de vida que parecen tontos es aprender a comer y ser organizado. Ujú, Porque cuando uno está en duelo, uno no quiere ni levantarse de la cama. Pero cuando uno tiene el hábito, uno se levanta y tiende la cama. Cuando uno tiene el hábito, se levanta y cocina para el otro. O recoge el mugre, o saca la basura, ¿cierto? Entonces, los buenos hábitos hay que cultivarlos. Y yo les digo a las mamás y papás que nos estén oyendo, ojo con los hijos. Estamos facilitando unos niños que no son generosos en, en hacer parte de las tareas de la casa. Y esos pequeños detalles, el poder ordenar las cosas, el poder ser organizado y disciplinado, son de las cosas que te van a ayudar en el duelo, porque hay una fuerza cuando hay duelo de verdad terrible, de la depresión, que te indica no hagas nada. ujú. Y si no está la otra fuerza de la disciplina, ¿cierto?
pues va a ser más difícil, pero la gente disciplinada sale adelante de los duelos. No es que no les duela, no es que no tengan tristeza, pero se estructuran y entonces, ¿qué vuelve a pasar? Se reincorporan a la vida, porque el duelo te aleja de la vida, ¿sí? De Ujú, hecho, tanto te aleja que mucha gente dice, yo quiero es morirme e irme al cielo. Pero cuando uno tiene los hábitos de comer sano, de hacer ejercicio, de organizar la casa, de tener disciplina, esos hábitos son una fuerza que ya va empujándote desde atrás y te sacan arriba. claro. Y No otro sé si me hábito que alcanza a explicar. Sí. sí, sí, no, súper claro. Y otro hábito que yo agregaría ahí es la actividad física, cómo Sí, el activamos nuestra ejercicio. propia neurobiología, que tenemos como todo el mejor Ujú, antidepresivo, lo tenemos en nuestro mismo cuerpo, pero tener esa constancia, que obviamente en esos días es que uno realmente lo tienen que levantar con gato hidráulico de la cama, porque realmente no está la ujú, motivación, pero cuando tomamos este antidepresivo natural de actividad física, pues logramos que ujú. las Sí, endorfinas, sí, todas sí, las hormonas del bienestar puedan llegar a un nivel medianamente bueno ujú, para ayudarnos también en ese funcionamiento. sí. Desde la experiencia de 35 años de escuchar personas, de acompañar en estos procesos, ¿cuáles creerías que son los mayores aprendizajes con relación a la muerte y al morir que podríamos compartirle a la gente? Eh, de los mensajes que me han dado especialmente, es que al otro lado nos siguen cuidando, Uh -huh. ¿sí? Y que creo que eso es enormemente sanador. Pero cuidarte no significa que te resuelvan los problemas, es que te acompañan y te inspiran. Entonces, cuando uno realmente confía y cree en eso, se siente mucho menos solo, ¿sí? Del otro lado, te exigen, más que te exigen, es como si hubiera un instinto de que hay que mantener y recuperar si se ha perdido la bondad. Esa es una palabra que yo digo mucho, pero es que aquí vinimos a aprender a ser buenos, porque solo el ser bueno te permite lo que tú decías, la felicidad es una decisión. La felicidad viene cuando uno es bueno. Todos hemos sentido cuando hemos hecho algo malo, pues no nos sentimos felices o tenemos que estar muy tocaditos de la Uh cabeza, -huh. ¿cierto? Puede que de un placer pasajero gritarle a alguien, es que usted es un no sé qué, pero solamente cuando uno ha hecho una ayuda, es bueno, es que eso ayuda y eso es el pasar al cielo. En el cielo se va a ver qué ha sido nuestra vida, qué tan buenos hemos sido. Y eso sí no es un dogma de la Iglesia Católica, sino que toda la espiritualidad se basa en enseñarnos a ser buenas personas. O sea, no hay espiritualidad que te diga sea mala persona. Hay distorsiones de la espiritualidad, distorsiones que dicen coja la espada y mate. Pero eso es precisamente lo que fue la Inquisición, lo que fueron los templarios, todo eso, que fueron distorsiones de la religión, pero lo que tenemos. Entonces, a mí lo que más me ha enseñado es que el duelo, cuando lo vives bien, te hace mejor persona de lo que eras, o sea, te hace una alquimia, te hace una transformación, crees en el mundo espiritual, se conecta mucho más con Dios y se prepara uno mejor para su propia muerte. Uh -huh. Y para las personas que quedan, o sea, la persona que acompaña el proceso, pero que queda, ¿cuáles serían los principales aprendizajes para ellos? No, no, a eso me refiero, a eso me refiero, a que los que vienen del otro lado dicen, vive tu vida con bondad, Uh ¿sí? O sea, el que se queda acá, si tiene bondad, su vida se va a convertir no en un lamento, sino en tratar de, no solo de honrar a su ser querido, sino de honrar su propia vida diciendo, pues todos nos vamos a morir, yo también, ¿cierto? ¿Cómo vivo -huh. mi vida? Esas son las decisiones que uno tiene que tomar. Entonces es como con la mayor bondad. Entonces, ¿qué me cuesta porque estoy triste? Por más tristeza que tenga, yo puedo ser bondadoso desde con la persona que me atiende, el portero, cualquiera de las personas, hasta con mis seres queridos, porque a veces cuando estoy envuelto en la tristeza quedo en el egoísmo también. Entonces no quiero hacer nada, no quiero ayudar, los otros verán qué hacen, no quiero salir. Yo no estoy diciendo que en un duelo haya que salir a una fiesta, no, para nada. Pero si soy bondadoso, eso me va a inspirar a recuperarme más rápido, a reincorporarme a la vida, porque te repito, cuando alguien está en duelo es como si la gente afuera estuviera vivo y yo estuviera observando el paisaje de todos pasando, pero yo no puedo entrar a la vida. Eso me lo han dicho muchos, es como si estuvieran lejos y no están involucrados. Sanar un duelo es volverse a involucrar con la vida y eso depende de la calidad y la bondad que tú tengas, independiente de tu tristeza. O sea, ¿cuántas personas en la guerra les murieron sus seres queridos, pero hicieron su duelo ayudando a toda la comunidad que estaba con destrozos de guerra? Y eso les ayudó a sanar.
el servir a otros. Y el elaborar óptimamente un duelo ayuda a transitar mejor los siguientes duelos que vengan en la vida y a sanar incluso duelos que tengamos pendientes de atrás. A mí me ocurre en consulta que muchas veces la gente llega por un duelo, a veces no parece el duelo más grande de sus vidas, pero resulta que tienen atrás atorada una cantidad de duelos no La resueltos. mayoría de nosotros, Ajá. la mayoría de nosotros tenemos cantidades de traumas sin resolver, pero no es que no queramos resolverlo, es que aún no ha llegado la herramienta. Entonces, cada rato un duelo se resuelve en el futuro. Hay niños que a los 8 años se les murió su papá y van a resolver su duelo a los 18, a los 20 o a los 21. El bullying que le hicieron a un niño cuando tenía 12 años puede que lo resuelva cuando tenga herramientas para resolverlo después. Pero todo eso que son duelos, que son traumas, tienen un sentido en la vida de cada uno y hay un maestro superior, un terapeuta superior que sabe cuándo nos da las herramientas. Y a veces es imposible procesar un duelo para una niña que le afrenten de las muchas formas que se puede afrontar una niña, puede que no tenga la capacidad de manejarlo sino hasta 5 o 10 años después. Entonces, por eso tú encuentras, y yo creo que no hay nadie que haya sanado todos los traumas. De hecho, parece que la meditación viene hecha de las cosas que nos ayuda a sanar trauma sin tener que hacer mucha terapia. Pero hacer buena meditación requiere un esfuerzo continuado y una búsqueda muy interesante de entrar en el mundo interior. Y también los adultos que conscientemente se educan más sobre el tema pueden también comenzar a acompañar mejor a sus hijos o a sus familiares en estos Sí, procesos, porque pues es claro. difícil, como decimos, cuando un ciego guía a otro ciego. Y por eso cuando alguien muere a veces no sabemos, entramos como en pánico en la familia, quién acompaña a quién o cómo lo hacemos, porque activan nuestras heridas y no las hemos sanado y entonces nos cuesta mucho más trabajo como de acompañar de una forma amorosa y asertiva, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿cómo podría decirnos o eh, darnos tips en esta educación anticipada para la muerte? ¿Qué podríamos hacer de forma consciente para poder educarnos en este tema? Sí, yo creo que repetimos lo que tú dijiste, que es que podamos hablar sobre el tema. O sea, yo todavía sigo escuchando a personas, no, mi tío que está muriéndose, pero entonces yo sé que él se está muriendo, pero cuando me dijo que de pronto se iba a morir, yo le dije, no, no digas eso. Entonces, pero ¿cómo? Si él lo que está buscando es que alguien le acepte que quiere hablar sobre la muerte, pero cada rato lo oigo. Entonces, aceptar hablar sobre la muerte. Y uno también proponer, a cuando alguien está muy enfermo, ¿quieres hablar de algún tema? Es posible que, que esta enfermedad sea muy fuerte y te tengas que ir al cielo y poderlo decir de esa forma. No hay que decir que tengas que morir, probablemente viajes al cielo. ¿Quieres que hablemos del tema? Y mucha gente, yo he tenido pacientes que al principio me miran, luego, sí, Elsa, sabes que sí, ¿qué va a pasar? Y poder decir, ¿qué te imaginas que va a pasar? Porque en el ideario de cada uno, en ese imaginario que tenemos, cada uno tiene unas imágenes más o menos de eso que va a quedar en un ataúd. Y no es cierto, el cuerpo va a quedar en el ataúd, pero uno va a estar en la mayor luz. Entonces, poder hablar me parece importante, o sea, comunicarnos al respecto. Eh, los orientales hacen la práctica del powa, que es imaginar que uno se va a morir y a dónde elegiría irse. Eso nos parece a nosotros absolutamente loco, pero no tiene nada de loco, ¿cierto? Es uno decir, bueno, me enfrento a mi muerte y cómo quiero llegar. Entonces, si yo vivo furioso, si he dicho mentiras a las personas, si tengo 3 familias y no he contado a ninguna que tengo 3 familias, pues yo me querría ir así, querría ir llegando lleno de secretos, porque la gente cree que si habla y aclara las cosas es como si atrajera la muerte, no, esa va a llegar y cuánta gente ha tenido desastres porque después se enteraron una serie de cosas que la otra persona podría enfrentar. Entonces, hablar es hablar tanto de la muerte como de aquello que yo querría haber dejado solucionado antes de morir. Entonces, yo creo que eso es importante. Y uno poder hablar con los seres queridos del tema. Yo tengo hijos mayores y hemos hablado del tema, pero ya muchísimo, pero tengo la misma cultura que tienes tú y la que tengo, y ojalá cada vez más la tiene. ¿Qué más? Yo sí diría que hay que trabajar el mundo espiritual, porque es allá donde nos vamos. O sea, es como si yo dijera, voy a ir a India y no he leído nada de India, pues me va a dar un trauma enorme cuando llegue a India, ¿cierto? Pero si yo sé cómo es India, voy a disfrutar India. Entonces yo creo que sí hay que leer sobre el mundo espiritual, sobre Dios, y tener un concepto que básicamente yo creo que resumiría la palabra, que Dios es amor, ¿sí? Y que eso realmente es una verdad
que no es un invento por allá de los curas ni de nadie, y que cuando yo me voy a enfrentar a la mayor fuerte del amor, eso va a ser un abrazo de luz y que yo tengo que sentirme digno de merecerlo, porque Dios siempre va a ser amoroso, va a ser uno el que va a decidir si es digno o no de merecerlo, y eso lo hace la conciencia. Si uno ha hecho trabajo de conciencia, que es hacer las cosas lo mejor posible, y lo mejor posible no es lo perfecto, sino lo mejor Ujú. posible dentro de la conciencia, revisando los errores, pues uno se puede ir al cielo y si nos llegó mañana o pasado mañana o en 10 años, pues bienvenida a la muerte. Sí, súper. Esa importancia de visibilizar el tema, que es lo que hacemos al hablar, Ujú. al ponerle nombre, al escuchar y que no es algo oscuro, que es algo triste, sino que es algo que podemos hablar, que no va a ser un pensamiento mágico de que si hablamos se va a producir, y que muchas veces abre la oportunidad para que en familia, por ejemplo, se hable del tema. Eh, Cuando se habla de Ahí tu está paciente. preguntando que qué pasa después de la muerte. Es interesante, o sea, ojalá, no es por nada, pero que se puedan leer el libro Experiencias con el cielo, cómo es el cielo, pero nosotros, el mundo nuestro, es un reflejo burdo de lo que es el mundo espiritual. O sea, allá hay capacidad de aprendizaje, hay vínculos, hay sitios donde va a estar el cuerpo, sino que es un cuerpo espiritual. Y hay un mundo de luz, pero eso sí tú has tenido luz interior. Si uno lo que ha proyectado es oscuridad, va a ir a un mundo más oscuro. Entonces, maravilloso uno puede decir, no, es que allá siempre todo el mundo llega a la luz. Eso no es cierto. Al igual que si el que trabaja va a tener salario, el que no trabaja, pues no va a tener salario, ¿cierto? El salario es la luz. Entonces tenemos que trabajar desde la bondad para tener la luz y si no, ahí hay varios mundos y eso no me lo estoy inventando yo, lo han dicho muchos videntes, lo han dicho en todos los sabios de las religiones. Entonces es importante uno también decir a qué plano de luz quiero ir y qué tipo de luz voy a emitir para ver a dónde llego. Y trabajar desde ya en ese proceso. Nuevamente volvemos a la anticipación, Ujú. ¿no? Sí, Que también en sí. algunas religiones hay estas ideas como anuncias que simplemente morir lleva a un lugar especial y lleno de una tranquilidad particular. Eh, cuando los pacientes no tienen en su hogar con quién hablar este tema de la muerte, entonces se dan estas islas en las que el paciente quiere, pero tiene miedo de hablar el tema porque no quiere causar incomodidad del otro lado. Y el del otro lado siente miedo que le toquen el tema y se genera ahí ahí sí una desconexión, una soledad. Entonces muchas veces aprovechemos en familia para tocar ese tema de forma natural Ujú. y de forma anticipada, Para para no generar. normalizar, ¿cierto? Normalizar el poder hablar sobre el tema. Exacto, y eso va quitando un peso, pero grandísimo al asunto. Lo otro que en ese momento de tener prácticas relacionadas con la meditación, con las visualizaciones, de Podwa, para quien no lo conozca, podemos después hacer un comentario al respecto de eso, hacer una práctica. Es súper bonito porque es la forma como visualizan dentro del budismo y dentro del yoga y dentro de otras creencias, la forma en la que se da el desprendimiento de esta cuerpo espiritual, ¿no? Entonces, es como las aproximaciones sucesivas que trabajamos dentro de la psicología. Entre más tú te visualices y te pongas en la situación, cuando llegue el momento, va a ser mucho más tranquilo el transitarlo. Y el aprender y ampliar el conocimiento, que es lo que dices, leer sobre el tema, saber qué es lo que va a pasar, eso nos da muchas herramientas justamente para el proceso. Dentro de eso creo que tu libro El legado del amor da muchos pasos y tips súper prácticos para eso. Y también para los que quieran, de paso les he hecho ahí el chisme, está en mis redes, pero para los que no se hayan inscrito, tenemos una semana de 3 grandes clases donde vamos a hablar justamente en cómo educarnos para la muerte anticipadamente. No es un proceso para aprender sobre el procesar el duelo, sino justamente cómo nos podemos preparar y podemos hablar de la muerte de una manera Y diferente. eso le ayuda a nuestros familiares a que manejen mejor el duelo cuando nos ven en paz para irnos. Eso ayuda muchísimo, ayuda muchísimo y les ayuda a procesar su duelo de una forma mucho más tranquila. En mi caso, por ejemplo, eso fue con mi papá, lo que fue una experiencia fundante para mí. Tuve una amiga que se había fallecido el papá unos meses antes y fue, o sea, una experiencia completamente diferente. La mamá sobre el cajón, eran niños pequeños, o sea, fue muy, muy, muy Ujú. difícil. En mi caso, nosotros somos
6 hermanos y fue una cosa como que se transitó con una tranquilidad, estuvimos todos alrededor del lecho de la muerte, pudimos despedirnos, se fue tranquilo, hicimos en el momento de la muerte lo que mi papá quería, que era violines, que era que estuviera el cajón tapado, eh, y ya había dejado organizado anticipadamente como todos sus temas a nivel material y económico. Entonces como que para mí era como tan normal, fue triste, pero era como normal. Y me acuerdo que en esa época alguna compañera de la universidad, y eso lo cuento cuando hago la masterclasses, me decía, pero tú sí lo amabas, es que no te veo llorando desgarrada. Y yo lo amaba mucho, pero incluso en su muerte, incluso hoy siento que me sigue enseñando, porque eso fue una experiencia fundante para mí poderlo transitar de una manera muy diferente. Obviamente hay un sustrato de las creencias y filosóficas de mi familia que fue un sustento importante, pero que aunque no creyéramos en eso, aunque no creyéramos en la vida espiritual, podemos transitarlo también de una forma tranquila, porque incluso han pasado que personas que son ateas, al aprender esta preparación para la muerte, pues se van tranquilos. Así no crean que ya nada más, pero se fueron tranquilos y dejaron organizadas sus cosas, que eso también es importante, pues saber que es una posibilidad, ¿no? De Sí, poder transitar. exactamente. Y ahí eh, uno generalmente tiene 5 tipos de emociones en un duelo, pero pues no quiero que clasificar qué tiene uno que tener. Un duelo constructivo, todos dan tristeza cuando es duelo, ¿cierto? Tú pudiste estar en paz, yo estuve en paz en el duelo de mi papá, porque había amor y gratitud enormes, y había admiración, muy bonitas. O sea, cuando yo me muera, yo creo que mis hijos me van a llorar, ¿cierto? Pero también va a haber gratitud y admiración y me tendrán que perdonar las necesidades mías. Pero entonces, ojalá todos lográramos provocar en los demás un duelo donde haya gratitud y admiración y amor, que es lo que hay cuando hay un buen duelo. Cuando hay una persona que te hizo daño y fue una persona cercana, o que al contrario eras demasiado dependiente de la persona, puedes tener ya un culpa o miedo o temor. Entonces son los otros 3 que dificultan los duelos, pero también los podemos todos y uno puede tener de los 5, puede tener admiración y gratitud, y al mismo tiempo culpa, fue tan buen papá, yo no lo cuidé, era tan buen papá, yo no le hice tal cosa. Entonces hay que manejar y hacerse cargo de esos 5 emociones básicas, ¿cierto? Muy fácil tener amor y gratitud, pero cuando uno carga perdón, culpa, rabia o temor, ¿cierto? Pues ya es menos. Temor a que, no es que a que el otro se le aparezca o algo así, es temor a uno no poder enfrentar la vida sin el otro, ¿sí? Entonces, que eso pasa, yo lo entiendo, un papá que se muere su pareja y tiene 3 chiquitos o 2 chiquitos, pues tiene que decir, ¿cómo voy a sacar yo a estos niños adelante? Pero poco a poco es entender que la vida siempre nos da las situaciones por las cuales sí podemos transitar aunque sean dolorosas. Entonces, esa confianza, esa conexión con el de arriba permite que salgamos adelante. ¿Sí? Perdona esa digresión, pero creo que es importante que hay gente que ante su duelo va a ser doloroso, no solo por lo que te decían a ti, que si uno ama tiene que llorar, ¿cierto? Y es quitar eso. Uno puede amar y tener en ese momento una paz, una gratitud y una alegría, y que uno pronto llore esa noche un buen ratico, pero que en ese momento va a haber gratitud por la persona, que amar no significa que haya que llorar, pero que generalmente cuando hay amor, seguramente tú tuviste un duelo lindo de tu papá, pero lloraste en algunos momentos. Claro. Y que el llanto no necesariamente tiene que ser del dolor desgarrador, sino puede ser un llanto pues, de gratitud, un llanto de emoción, Exacto, que también está bien exacto. y que no es lineal, ¿no? Como que ya hoy me acosté mal y mañana amanecí bien, ¿no? Esto es No, como una espiral, yo lo digo que es como una espiral ascendente, ¿sí? Hay momentos en que pasas por los mismos puntos, pero ya vas sintiéndote cada vez como un poquito más fuerte, totalmente de acuerdo. Sí. hasta que finalmente llega. Elsa Lucía, para finalizar y agradeciendo nuevamente tu tiempo y la oportunidad de esta charla tan bonita de cuando hay sintonía y se puede hablar de este tema de esta forma tan fluida, y que es una pregunta un poco más personal. ¿Tu propia relación con la muerte cambió en estos 35 años o se mantuvo como de la misma No, manera? creció, claro que se enriqueció enormemente. O sea, yo sabía que existía el cielo, pero para mí el cielo era un sitio blanco donde estaba la presencia de Dios y ya, como que no más, ¿cierto? Y sabía que ahí estaban mis abuelos, todo, pero no más. Pero ahora el cielo es un lugar mucho más vívido, más claro, tengo mucha más imagen, la relación con Dios es mucho más profunda
la relación con lo que ocurre en el mundo, tengo mucho más conciencia de los acontecimientos que lo que tenía antes. Entonces, no sé cómo va a ser mi muerte, ¿cierto? Pero oro porque Dios me acompañe en ella. Y ahora entiendo que la muerte es el momento culmen para hacer una de las tareas de la vida que es importante. Yo sé que queda como muy extraño, que es para no tener que volver, ¿sí? Y las dos creencias más grandes de la humanidad fue la católica, que son la budista y la hindú. Dicen que si tú aprovechas el momento de la muerte, puedes entrar a la luz y no tener que volver acá a encarnar. Entonces, eso que parece esotérico, para mí es de una claridad enorme. Entonces digo, la muerte es la gran puerta de la liberación, ¿cierto? Entonces, si uno la aprovecha, pero para aprovecharla hay que aprender acá. Es como decir, este río es el río que lo va a llevar a usted al mejor Walt Disney, pero tiene que aprender a nadar y si no se ahoga. Y otro beneficio colateral de esa filosofía de vida es que tú viviste de la mejor manera. Hayas hecho lo que hayas hecho, te esforzaste, hiciste y tu conciencia acaba con una tranquilidad que Sí, aunque no has llegado a niveles de perfección que muchas veces eso es otro rollo mental que no es, sino es la exacto. coherencia interna entre tu sentir, entre tu pensar, entre actuar. Y cuando actúas desde el amor, eso ahí no hay pierde, no O hay por lo menos verdadero amor. desde el querer amar, porque a veces yo a veces no estoy amorosa, pero actúo desde la rectitud, ¿cierto? Ujú, Y sobre la perfección, yo con frecuencia les digo a mis pacientes, mire, la perfección es el mejor camino al sufrimiento. ujú. O sea, el desear ser perfecto es el mejor camino a sufrir, ¿cierto? Porque como eso no es alcanzable, no está dentro de nuestras metas, entonces hay que tratar de dar lo mejor que hoy puedes cada día. Cuando estoy amorosa y feliz, pues doy mucho más, pero hay días en que es con esfuerzo, ese día es más valioso, pero también hago lo mejor posible, que va a ser distinto el día en que estoy alegre y con ganas de cantar, pero cada día, por lo menos honestamente, me esfuerzo en dar lo mejor. Y a veces uno tiene que callarse para que no salgan los dragones que salen de la boca, por lo menos de la de mía. Entonces, ese esfuerzo por no herir también es un esfuerzo valioso, es un esfuerzo de conciencia. Y cada pequeño logro cuenta. Son batallas personales que libra uno que puede que nadie se entere, pero uno las está librando y uno sabe que Sí, las está. exacto. eh, Cuando yo comencé a trabajar el tema de la tanatología de la muerte, y yo también tengo formación en psicología positiva, que es la ciencia de la felicidad, me decía, pero ¿cómo empatas esos dos temas, la felicidad y la muerte? Yo no es que si hay una forma de ver la muerte de una forma positiva, de una forma feliz, de una forma Ujú. tranquila, que no niega. Nuevamente vamos a repetir porque la gente le puede parecer un poco indolente, que no quita que hay un dolor, pero que tú lo puedes transformar Sí. y que puedes crear una nueva forma de felicidad y una forma de relacionarte con la vida. Ujú. Y también lo que yo enfatizo es esa urgencia de vida que uno siente muchas veces cuando eres consciente de tu finitud, que no vas a estar aquí siempre, que todo es impermanente, pero que puedes ser realmente potenciador de muchas cosas bonitas a tu alrededor, a tu medida, Cumplir ¿no? con tu tarea, con la tarea que tu alma tenía para ti, ¿cierto? Y cada Ujú. alma tiene, así como en un equipo de fútbol, en uno es el goleador, el otro es la defensa y otro es el que limpia el balón. Pero cada uno tiene que hacer, puede que nos toque limpiar el balón, pero que lo hagamos lo mejor posible. Exactamente, con felicidad y con excelencia de Sí, hacerlo desde la conciencia. y excúsame que sea un poco ácida, a veces no logramos hacerlo con felicidad, ¿cierto? Pero sí, insisto, la felicidad viene de uno hacer las cosas con bondad, porque tengo muchos pacientes jóvenes, es que no soy feliz, están Mm. identificando felicidad con una sensación de plenitud que inmediatamente se les va a agotar, al día siguiente van a querer otro. Entonces nos toca definir un poco que a veces estás triste, que a veces estás de mal humor, pero puedes actuar bien. Y eso te va llevando a un bienestar que lo llaman en el budismo sukha, ¿sí? Que es Mm. una sensación de plenitud interior que va más allá de la felicidad, ¿cierto? Que maneja los altibajos. Claro, y qué bonito que denuncies para crear este concepto de felicidad que justamente muchas veces lo malinterpretamos con la sensación de placer, de gozo Exacto. permanente, La alegría. de éxito, sí, aparente externo, pero que realmente no está reflejando un estado permanente interior. Y entre los estudios de la psicología positiva lo que hablan es justamente que la verdadera felicidad está basada en esa sensación de satisfacción personal Exacto. y de realización en lo que hagas, bien sea en volando zapatos a la gente y te sientes útil y feliz en ¿Mm? eso, o generando la paz mundial.
pero es la Ujú. sensación de satisfacción, que lo haces con rectitud, con honestidad, que es lo que te motiva cada día Exacto. a despertarte Ujú. y hacer algo por otros de una forma positiva. Eh, bueno, muchísimas gracias por este tiempo. Se nos fue casi una hora aquí charlando alrededor de este tema. Invitados a todos para que sigan a la Doc en las redes, si aún no la seguían, para que compren todos los libros y más que Muchas leérselos, se gracias. los estudien, que los puedan aplicar a su vida, los cuestionen. Y también para que los que deseen trabajar un poco más reconocer la muerte de forma anticipada, relacionarnos y educarnos alrededor de la muerte, no cuando vaya a pasar, sino unos añitos, unas décadas, incluso antes, o unos meses, no sabemos, porque pues, solamente sabemos que estamos vivos hoy y en un ratito no sabemos qué va a pasar, pero si hay tiempo, poder educarnos a ese alrededor. Y para eso los invito a esas 3 clases gratuitas que vamos a tener el 22, 24 y 26 de mayo para ampliar este tema. Entonces, los que deseen se pueden registrar en el link que está en mi biografía. Elsa Lucía, gratitud infinita, que sigas fluyendo en la vida y el universo con este mensaje tan bonito y muchas gracias por ser ejemplo y por ser luz para No, muchos muchas en gracias a este ti. trabajo. Muchas gracias y por tu paciencia. Un abrazo y mil Muchas, gracias para todos por escucharnos. muchas gracias Bendiciones. a todos y bienvenidos siempre. Gracias. Gracias, que estén bien. Adiós.